Bueno, en relación a este tema sobre profetizar, suena como un tema muy profundo, ¿verdad? Pero la mera verdad, ahorita como te lo voy a explicar, te vas a dar cuenta que es algo que cualquier persona puede hacerlo. Y lamentablemente te voy a dar un ejemplo que hay personas que lo pueden usar para bien o para mal. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a empezar con el significado de profetizar. Hay muchos, pero este significado me hace más anécdoto para el tema. Dice predecir un hecho futuro por intuición o por indicios. La profecía siempre nos habla sobre un futuro, siempre va relacionado a un hecho que va a ocurrir, pero dice aquí que es causada por una intuición. Y si lo vemos en la Biblia, esa intuición es cuando Dios ponía las palabras en la vida de una persona, de un profeta, ¿no? Le decía, dile esto al rey. Ponía esa intuición y él declaraba lo que sentía que Dios le estaba hablando. Pero también hay otro, que es el que vamos a estudiar un poquito más, por indicios. Y esto lo vemos en el caso de Aarón y Moisés. En Éxodo 7 dice, Jehová le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué significa esto? Que tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al Faraón. Prácticamente aquí cuando nos dice en el significado que es por indicios, es como lo que pasaba con Aarón y Moisés. Moisés tenía un problema para hablar, posiblemente era la tartamudez. Y ahora lo digo yo porque yo fui tartamudo y yo sé que cuando se habla en público es muy difícil hablar, pero cuando hablas despacito, cuando hablas con alguien así espacio, es más fácil. Entonces de repente por esa razón se considera que Moisés era un tartamudo, tenía un problema para hablar, de tal manera que no podía dirigirse al faraón. Entonces él hablaba con Aarón su hermano y él profetizaba todo lo que Moisés le decía. El significado de profetizar es declarar un hecho que no viene de ti mismo, sino que viene porque Dios te lo está poniendo o porque alguien más te está diciendo lo que tienes que profetizar. Ahora, mi punto acerca de cómo profetizar efectivamente lo vamos a ver en Romanos 19. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Prácticamente aquí nos habla de dos principios. Primer principio no es declararlo con tu boca. El primer principio es si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús desde los muertos, lo cual significa que para que creas que Dios levantó a Jesús de los muertos, quiere decir que ya te explicaron por qué tuvo que morir, por qué resucitó y qué implica que Él resucite. Prácticamente aquí nos habla el principio que te voy a hablar. Para que lo que tú declares con tu boca tenga el efecto, lo que tú creas en tu corazón tiene que ser lo principal. Quiere decir que el creer en Dios es esa fe. Y esa fe lo voy a hablar en este tema como una sustancia. Cuando tienes la sustancia en tu corazón, que es la fe, de que sí, yo creo que Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces ahora decláralo con tu boca para que lo que estás creyendo lo comiences a profetizar. Y ahora te va a sorprender esto, porque yo estoy diciendo que el hecho de ser salvo, el hecho de que cuando declares que aceptas a Cristo es una profecía. Y te voy a explicar por qué. Acuérdate que profetizar es declarar eventos futuros. Cuando estás diciendo yo declaro que soy salvo por medio de Cristo, no solamente, si tú sabes un poquito de esto, cuando aceptas a Cristo no solamente eres salvo, significa que ahora eres hijo de Dios y si un día mueres vas a ir al paraíso a estar con Dios y si estás con Dios vas a regresar con Cristo para reinar 1000 años sobre este mundo y después de eso vivir una eternidad por Dios. Prácticamente en ese momento no se sabe, no le explicas todo eso a una persona nueva, pero cuando dice, cuando tú declaras con tu boca, eres salvo. Prácticamente todas estas cosas que te acabo de decir va a venir en tu vida gracias a lo que estás declarando con tu boca, gracias a lo que estás creyendo. Entonces, este punto va a ser la base para poder profetizar cosas sobre nuestra vida y puedan tener un efecto en ella. La base o lo principal para profetizar efectivamente es tener la sustancia que es la fe. Ahora, te voy a hablar un ejemplo. Ayer yo me hacía esta pregunta, ¿no? Yo me hacía esta historia.
yo mismo, ¿no? Si yo tengo un dolor de cabeza y le digo a alguien, oye, tengo un dolor de cabeza, y esta persona me dice, pues profetiza sobre tu dolor de cabeza. Y yo, ok, no, pues dolor de cabeza, no te vas fuera, declaro que soy sano, muchas cosas más. Si esta persona me preguntara, ¿tú has creído lo que acabas de profetizar? Si yo fuera honesto, le diría, no. No, la verdad no he creído lo que acabo de profetizar. ¿Y qué pasó aquí? Es que me falta tener la sustancia de que Jesús es mi sanador, de tal manera que cuando yo declare pueda decir, hey, Jesús puede sanarme, Jesús ya pagó el precio para que yo sea sano. Ahora, ¿cómo creamos esto? Yo me hice la misma pregunta ayer. ¿Cuál es mi base para creer que Jesús puede sanarme? Y te voy a ser sincero, no tuve una certera. Siempre, no sé si has escuchado, pero he escuchado que siempre se dice, por las llagas de Cristo somos sanos. Lo creo, pero no lo creo profundamente. No tengo esa sustancia. Entonces dije, Dios, ¿cómo puedo crear esa sustancia de que tú eres sanador? Y estuve pensando, analizando, y llegué a este punto. Digo, yo creo que Jesús sana por esta historia de la Biblia. Una mujer que dijo, si tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Ella creó la sustancia que se llama fe. Y no solamente, fíjate esto lo increíble, profetizar hay dos modos, con lo que tú hablas o con lo que tú haces. En una ocasión, Dios le dijo a Moisés, golpea la vara contra la roca para que salga agua. Prácticamente Dios le habla y él tiene que hacer lo que Dios le ha puesto, que cuando él lo hace o lo habla es profético. Entonces cuando él acciona proféticamente, golpea sobre la roca y sale agua. Dos maneras de profetizar, cuando tú declaras o cuando tú actúas conforme a lo que estás creyendo. Entonces en esta historia que te comento, esta mujer dijo, si yo tocara el borde del manto de Jesús, ella empezó a crear esa sustancia y yo podría ser sana. Entonces ella creó la sustancia. Yo creo que Jesús sana. Yo lo he visto. Hay gente que ahorita está en camino para sanar a una niña. Pero yo quiero recibir sanidad. Yo creo, no lo puedo interrumpir. Porque como esta mujer como tenía un flujo de sangre, se le consideraba inmunda. Entonces no se podía acercar a la gente ni la podía tocar. Y no corría peligro. Por eso que no podía detener a Jesús. Jesús sáname. No corría peligro de que alguien le hiciera daño. Entonces ella, sabiendo eso, dijo, si tan solo tocara el borde, creó la sustancia, y cuando accionó proféticamente a tocar el borde fue sana, porque tenía la sustancia. Y yo dije, Padre, yo tomo ese versículo para tener la sustancia de que tú puedes sanar. ¿Qué estoy queriendo con esto? Tú ya nos has regalado la salvación y la sanidad. Lo que aquí yo necesito es crear esa sustancia, Dios. Y hoy yo creo, Dios, que si tú puedes sanar a una persona tan solamente tocando, yo creo que yo también puedo recibir sanidad. Y empecé a crear esa sustancia. Y ahora vamos a tomar un ejemplo. Si tienes deudas, ¿cómo puedes profetizar sobre tus deudas y tenga un efecto sobre lo que estás pasando? Ahora, acuérdate que lo que profetizas es la sustancia que tienes, pero se refleja con lo que hablas y con lo que haces. Si tienes deudas, una de las principales cosas es que tú puedas, primeramente, lo que tú hagas demuestre que quieres salir de las deudas. O sea, no es de que tengas deudas, vas a orar para que Dios te ayude a salir de esas deudas y te estés metiendo en otras deudas en ese momento. Eso sería muy, muy sonso. O sea, ¿cómo pides a Dios que te saque de algo y tú te estás metiendo en más deudas? Si pides a Dios por sanidad, digamos que tienes gastritis, ¿no? Que no puedes comer picante mucho. Entonces dices, no, pues yo creo que Dios me va a sanar. Y te pones a comer picante. O sea, eso es algo muy menso. O sea, es como que crees en tu corazón que Dios puede sanarte, pero con tu acción estás buscando la enfermedad otra vez. Por eso te digo, la sustancia es la fe, pero lo que tú accionas y lo que tú hablas demostrará lo que tú estás creyendo. Entonces vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué hacer si tengo deudas y quiero profetizar sobre mis deudas? No solamente es Dios, tú me vas a sacar de estas deudas, yo lo creo, el otro año voy a estar comprándome otro carro. Estás profetizando por lo que tú piensas y por lo que tú sientes, y eso no es profetizar efectivamente. Profetizar efectivamente es esto:
tomar la palabra de Dios, porque acuérdate que para profetizar ocupas tener fe. Y esa sustancia, la fe no viene por ti mismo. La fe, en la Biblia dice, la fe viene por Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene de Dios. Si tú quieres profetizar sobre tus deudas, lo que tienes que hacer es buscar qué dice la Biblia sobre las deudas y buscar un testimonio en la Biblia, cómo Dios rescató a alguien de una deuda. Entonces yo me puse a pensar en este punto. Vamos a hablar sobre la deuda. Vamos a hablar de alguien que haya salido de la deuda. Primeramente tienes que saber que las deudas no son de Dios. En Romanos 13:8 dice, no tengas deudas pendientes con nadie. Prácticamente si estás teniendo deudas, tienes que entender que no es bueno. Entonces, primero reconoces tu error, dices, Padre, la he regado, ahora ¿cómo salgo de esto? Ayúdame. Entonces vamos al siguiente paso, que necesitas crear la sustancia. Y encontré una historia sobre una viuda, de repente lo has escuchado, sobre el profeta Elías. Lo voy a leer mejor. Primera de Reyes 17:8 dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepa, que está en la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Dice, Elías se dirigió a Zarepa y cuando llegó a las puertas del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, tráeme un poquito de agua en una taza. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, espérame, también tráeme un bocado de pan. Entonces ella respondió y le dijo, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solamente me queda un puñadito de harina en un frasco y un poquito de aceite en el jarro. Estaba juntando algo de leña, preparándome para la última comida y después mi hijo y yo moriremos porque ya no tenemos que comer. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Le dijo, sigue adelante y haz exactamente como acabas de decir. Junta la leña y cocínala. Pero primero cocina para mí. Y luego, con lo que te sobre, prepara la comida para tú y para tu hijo. Pues el Señor de Israel dice, aquí empezó a profetizar. Eso es lo que Dios me está diciendo que te diga. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a hacer crecer los cultivos. Así lo hizo Elías y le dijo, así dice el Señor. Entonces ella y su familia y Elías comieron por muchos días. Y aquí está la clave que te estoy diciendo. La palabra profética viene por la sustancia. Y en este caso esa sustancia fue Dios. Elías habla lo que Dios le está diciendo, lo que la sustancia pone, que es la fe, ¿no? En este caso era la voz de Dios. Y él profetiza, pero la viuda acciona proféticamente y le sirve primero a Elías y después ella y sus hijos comieron y Elías también por muchos días. Y esto es un milagro sobrenatural. He escuchado, o sea, imagínate, dijo que tenía un frasquito de harina y era poquito aceite. Dios se lo multiplicó por muchos días. ¿Cómo habrá sido? O sea, te imaginas, tú vas echando el aceite y sientes que abajo no se acaba. ¿Cómo será? Pero, ¿sabes? Yo me acuerdo que escuché una vez un pastor que dijo, viajamos como 10 horas de camino, 6 horas, no me acuerdo. Teníamos cuarto de tanque, ya no teníamos dinero y ese cuarto de tanque nos aguantó todo el camino. Cuando yo he escuchado tipo de testimonios como esos, no los he creído. Dije, están inventando. De repente la aguja estaba fallando, y tenía todo el tanque. Pero, ¿sabes? Cuando escucho historias como estas, cuando escucho historias cuando Jesús tenía 5 o 3 panes y los levanta, ora y se multiplica por miles y miles de pescados y panes. Cuando tú creas esa sustancia en tu corazón de que Jesús puede hacer milagros, que Jesús puede hacer cosas sobrenaturales, empiezas a crear una sustancia en tu corazón que ya no crees lo que tu mente dice, sino que crees lo que la sustancia que ha creado la palabra empiezas a creer. Entonces lo que tú hablas y lo que tú haces es profético, porque ya no es por tu ideología, es por lo que estás creyendo. Y esto es lo que pasó, y de esta manera esta mujer sobrevivió y salió de la, pues no era deuda, pero ya no tenía más que comer. Entonces, ¿qué te digo con esto? Tú pasas por deudas, ¿qué haces? Ten cuidado en lo que estás gastando, que tu primer enfoque sea salir de las deudas, y luego lees historias como estas y le dices, Padre, tú usaste a una viuda, nomás tenía un poco de harina y un poco de aceite, y con ese poco tú la sacaste de esa deuda. Padre, no sé,
¿Tú qué tienes en tus manos? No, dile, Dios, mira, tengo $40, tengo $100. ¿Qué quieres que haga con estos? Tú le dijiste a la viuda qué hacer. Yo aquí me presento ante ti y dime qué hacer, qué hago. Y lo que estás haciendo es creando la sustancia. Y si Dios te habla y te dice, haz esto, ya tienes la sustancia. Y lo que haces ya es profético. Entonces si Dios te dice, ofréndalo, diezmalo, haz esto. No. Entonces si tú lo haces, ya no lo haces porque tú querías, sino porque buscaste la sustancia de la fe. Y lo que haces ahora es profético, en acción o en palabra. Y vas a empezar a salir de las deudas. Ocupas sanidad, ocupas otro tipo de situaciones. Puedes empezar a profetizarlo si creas la sustancia primero. Y bueno, este va a ser la parte 1. Mañana voy a hablar un poco más sobre testimonios que he pasado en relación a sanidades, en relación a profecía. Y también voy a hablar una historia que está muy buena en la Biblia. Y bueno, pues espero que te haya bendecido. Esa es la base, entender que la fe es esa sustancia que nos hace profetizar y nos hace accionar proféticamente en lo que estamos creyendo. Espero que te haya bendecido. Dios te bendiga.